tierras tan rectas, tan enérgicas, eh, tan fieles a sus creencias. Como cada país, nosotros tenemos diferentes creencias, diferentes formas de educar a nuestros hijos, a las personas. Y bueno, y así pasaba en la ciudad de Tarso, donde nació Pablo. Dice que fue uno de los grandes perseguidores de los cristianos. Pero ¿por qué era perseguidor? ¿De dónde nace esto? A partir de que él es soldado, pues nace el perseguir a los cristianos. Pero ¿de dónde es la raíz? ¿De dónde? ¿De dónde nace? ¿De dónde se siembra esa raíz por el perseguir a los cristianos? Y pues dice que al nacer en Tarso, su papá era un fariseo. Entonces empieza la raíz de la enseñanza de los fariseos. No mencionan a su mamá, pero fue criado y guardado bajo la ley judaica. Le siembran la semilla de la ley judaica. Y una de las bases de la ley judaica era aborrecer a los cristianos. No convivían con ellos, los veían mal, los veían menos. Ellos eran fariseos, el sistema real de esos entonces, ¿verdad? Y dice que al ir creciendo, el padre se encargó de acercarlo a esas personas que lo pudieran instruir, que lo pudieran enseñar, ¿verdad? Y lo acercó a un famoso doctor de Gamael, se llamaba el doctor Gamael. Él era doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Entonces, él fue creado con esos grandes maestros, doctores en la ley judaica. Y era también parte del Consejo Supremo del Judaísmo. En 2 Corintios 11, versículo 24 al 27, nos habla de la vida de Pablo, ¿verdad? Pero también nos habla de ese Pablo que sufrió siendo educado por la ley judaica, adquirió todos miles de conocimientos, pero también adquirió un cierto resentimiento contra los cristianos. Empezamos con un primer pecado, el pecado del resentimiento. Y así creció Pablo. ¿Qué le hizo el resentimiento a Pablo? Perseguir al cristiano sin motivo. Al ir creciendo, él ingresó a las filas del ejército. Se consagró como un miembro del ejército con un cierto rango, en el cual el adquirir ese rango tenía que pasar por varias pruebas. Y una de las pruebas era perseguir a los cristianos. No tener compasión, no tener sentimientos, ¿sí? Entonces, Pablo fue acrecentando su resentimiento. Y dice en 2 Corintios 11, 24, 7, y nos habla del sufrimiento del apóstol Pablo. A veces nosotros creemos que las personas actúan por el hecho de ser como son nada más, pero desde pequeños nuestros padres, nuestro vínculo familiar va formando nuestro carácter. Y ahí nos habla que Pablo principalmente, al ser formado un miembro del ejército, tuvo que tener un carácter fuerte, un carácter en el cual no tenía miedo, no tenía sentimientos, porque dentro del ejército les enseñan a que todo debe de ser recto y no tener sentimientos para poder actuar. Al ser soldado no tienes un sentimiento de tener dulzura ni amistad, nadie es tu amigo, nadie es tu conocido. No puedes tener ese sentimientos porque todos son enemigos. Todos deben de ser formados y destruidos si no cumplen una orden. Esa fue la vida de Pablo durante muchos años. Pero un día
al seguir persiguiendo cristianos, Pablo se encuentra en el camino de Damasco a lo más grande que pudo haber hallado en su vida. Se encuentra con Jesús. Se encuentra con un mismo Dios hecho hombre y se encuentra con la salvación. Salvación que en el judaísmo, en los libros, en tanta gente letrada, no lo han encontrado, ni lo pudieron encontrar, ¿verdad? Y Jesús le dice, Pablo, sígueme. Esa transformación, esas palabras tan simples llegaron al corazón de Pablo. Y Pablo empezó su ser a tomar otro camino. Pero ¿qué podemos encontrar o qué podemos llegar a nuestra época, la vida de Pablo? Pablo era un hombre rígido y firme. Y lo podemos constatar en el huerto de Getsemaní, cuando él llegó a defender a nuestro Señor Jesús. Para Pablo era cortante y tajante tener ese carácter de decisión y decir, no agredan, no pasen. Pero esa era la gran controversia con el carácter de Jesús. Jesús le decía a Pablo, ama. Y yo veía en la vida de Pablo cómo Pablo decía, Señor, pero es que las cosas no son así. Pablo, nosotros a veces, ¿cuántos nos identificamos con Pablo cuando le pedimos una petición a nuestro Señor Jesús? Señor Jesús, yo quiero esto. Pero si fuera así, sería mucho mejor. Pero si yo le ayudo a Jesús, sería más rápido. Pero si yo hiciera esto, el Señor respondería más rápido, conforme a lo que yo quiero. Pero no es la voluntad de Jesús, es la voluntad de nosotros. Entonces nosotros tenemos que menguar a ese carácter para que Jesús pueda realizar la obra en nosotros. ¿Cuántos de nosotros que estamos en el Facebook, que estamos en la plataforma, que estamos en el Zoom, nos identificamos con Pablo? Yo creo que todos estamos identificados alguna vez con ese carácter de Pablo, alebrestado, rígido, frío, sombrío, que las cosas deben de ser como nosotros queremos y son lo ideal. ¿Cuántos de nosotros no hemos actuado alguna vez como Pablo? Yo creo que todos en esta tierra hemos actuado alguna vez como Pablo, pero eso le llevó a un sufrimiento a Pablo. ¿Qué es lo primero que fue el sufrimiento de Pablo? Tuvo que dejar primeramente un grado militar al allegarse a Jesús. Eso le costó muchísimo aceptarlo. El ganarse un grado en la milicia es dejar familia, es dejar vida, es dejar sueño, es dejar todo y dedicarse exactamente nada más a las dictaduras militares. Lo segundo que le tocó dejar a Pablo y tener un sufrimiento a Pablo es dejar su arrogancia. La arrogancia